la presidencia. Por si fuera poco, en medio de este escenario convulsionado a nivel internacional, Colombia tiene un capítulo especial, un capítulo producido por lo que fueron unas declaraciones este fin de semana de una funcionaria que es muy cercana a Trump, que le habla al oído. Se trata de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien, recordemos, estuvo en Bogotá reunida con la canciller Laura Sarabia, estuvo reunida también con el presidente Gustavo Petro, y precisamente son los detalles que ella comparte de esa reunión, que califica como conflictiva con el presidente Gustavo Petro ante Newsmax, los que despiertan el descontento del gobierno colombiano. Escuchemos lo que decía la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en esta entrevista. I would say that even my visit to Colombia with the president there was contentious. It was a contentious discussion, but these meetings were set to be about a half hour long. The one in Colombia was probably an hour and a half. Started with him criticizing our government for about a half hour and talking about how TDA members were misunderstood. They were really just people that needed more love and more understanding. He talked about how some of the cartel Yo diría members que were incluso mi visita a Colombia con el presidente allá fue conflictiva, fue una discusión polémica, conflictiva, pero estas reuniones debían durar unos 30 minutos. La de Colombia fue probablemente una hora y media. Empezó con el presidente criticando a nuestro gobierno por media hora y hablando de cómo los miembros del Tren de Aragua eran incomprendidos, que realmente era gente que necesitaba más amor y comprensión. Habló sobre cómo algunos de los miembros de carteles eran sus amigos, y le dije claramente que jamás legalizaremos las drogas en nuestro país. Los miembros de carteles, si son tus amigos, los mataremos, le decía la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dando los detalles en esta entrevista. Néstor. Juan Camilo, gracias. Y esto es lo que desmiente, bueno, Felipe, desmiente entre comillas el presidente Trump, el presidente Petro de Colombia este fin de semana. Digo desmiente entre comillas porque dice: yo no critiqué a Trump media hora, como dice la señora Noem, pero sí lo criticó. Y que no dijo del Tren de Aragua lo que sí dice que dijo la señora Noem. Es decir, el presidente Petro, no sé, al final, Felipe, el desmentido no es ambiguo, es un desmentido particular, casi irónico, porque al final de cuentas el presidente Petro sí se echa la teoría de que la gente del Tren de Aragua necesita amor y comprensión, o amor y afecto, que es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Es que usted ponga en parangón lo que dice la secretaria de Seguridad y lo que dice el presidente Petro, y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Acabamos de oír a la secretaria diciendo que Petro había dicho que eran unos muchachos, que no sé qué, que que eran sus amigos, bueno, lo que sea, lo que acabamos de oír. Fue lo mismo que Petro dijo ayer en su discurso. Entonces, por supuesto, dijo lo que dijo, pero claro, no es sorprendente que el presidente Petro diga, por un lado, que no habla inglés, lo cual es totalmente cierto, pero por el otro, que diga, es que yo no lo dije, es que yo no sé qué. Pues si es que Petro siempre dice que el de al lado tuvo la culpa. Pero ¿sabe qué es lo grave de todo esto, Néstor? Señor. Pues que esta señora le habla al oído al presidente Trump. Claro, Felipe, y el presidente Petro... Ya ella se fue con esa versión, Néstor, ya se fue con esa versión, ya se la debió contar al presidente. No, pues obviamente Trump la y sabe, se vienen Felipe. medidas contra Colombia, póngale la firma. Y no fue un tema de traductor, Felipe. El presidente Petro el fin de semana desde Pasto intentó desmontar la crisis diciendo que él nunca había hecho eso, que no sabía si había sido culpa del traductor. Pero si es que lo repitió. Y No, lo repitió, sí, lo repitió en español. El argumento en el fondo sigue siendo el mismo. Ahora, piensen ustedes en un gobierno, una señora secretaria de Seguridad que tiene razón en esto. El presidente Petro es de altura de gabinete, es la ministra de Seguridad en los Estados Unidos. Vienen a Colombia y el presidente de Colombia les dice: traten a semejantes criminales que son de la peor calaña de la criminalidad, de una multinacional del crimen, trátenlos con amor y con comprensión. Obviamente la señora quedó aterrada. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro le salió al paso a las polémicas declaraciones que dio Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien calificó como conflictivo y difícil el encuentro que sostuvo con el mandatario colombiano el pasado 27 de marzo en Casa de Nariño. En ese momento la Cancillería había informado que la reunión había sido cordial y que había logrado varios acuerdos, pero en diálogo con el medio de derecha Newsmax, la alta funcionaria se quejó de varias cosas. Por
Por ejemplo, que el encuentro duró 1 hora y media cuando se había programado que no debía durar más de media hora y que Petro utilizó la mayoría del tiempo para criticar al gobierno de Donald Trump. A half hour and talking about how TDA members were misunderstood. They were really just people that needed more love and more understanding. He talked about how some of the cartel members were his friends. Dice Noem que Petro le comentó que algunos miembros del Tren de Aragua necesitaban más comprensión y que algunos de ellos eran sus amigos, a lo que ella respondió que en realidad no habría ningún cambio en las políticas ya confirmadas por el presidente Donald Trump. Estas declaraciones fueron compartidas por la misma funcionaria en sus redes sociales y, como era de esperarse, llegaron a oídos del presidente Gustavo Petro, quien dedicó gran parte de su discurso en Pasto a defenderse. Primero dijo que no era cierto que había dedicado más de media hora a criticar a Trump, que lo que hizo fue responder cuál era su posición sobre las políticas del presidente de Estados Unidos. Solo contesté las preguntas que ella me dijo sobre lo que pensaba yo del Tren de Aragua o del bloqueo y dije lo que pensaba y sigo pensando. No digo mentiras. Ahora, Petro, al defenderse del señalamiento de que supuestamente era amigo de algunos miembros del Tren de Aragua, le echó la culpa al traductor. Dijo que quizás había utilizado los términos incorrectos y por eso lo malinterpretaron. Que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza o qué palabra usó en inglés el traductor para entender que estoy defendiendo el Tren de Aragua? Sin embargo, acá hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Por un lado, en esa reunión había otros funcionarios que hablaban inglés y español, por ejemplo, el embajador Daniel García Peña, que quizás no hubieran dejado pasar por alto cualquier inconsistencia en la traducción simultánea. Y por otro lado, Petro, en su discurso en Pasto, dijo que en el caso de Colombia, algunos integrantes de ese grupo ilegal eran jóvenes sin oportunidad y por eso le encomendó a su comisionado de paz, Oti Patiño, que visitara cárceles para hablar con ellos. Pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Esta crítica contra la alta funcionaria Petro la amplió en un trino de 18 párrafos en el que le respondió uno a uno esos polémicos señalamientos. Allí le insistió por qué hablaba del amor a los jóvenes para sacarlos de las drogas, de seguir la política de Jesús, de 100 años de soledad y por qué los bloqueos de Estados Unidos a Venezuela eran parte de esas causas de que el Tren de Aragua se haya ampliado y fortalecido en el crimen transnacional. Todo esto fue traducido al inglés y publicado en la cuenta de la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Y también, como Christine Noem reveló información de esa reunión que se suponía era reservada y privada, Petro también lo hizo, señalando que ella le había reconocido que financiaron el polémico software de Pegasus. Y me confesó que eran los Estados Unidos los que habían pagado y traído el software Pegasus. Y que ella además le ofreció una llamada con Trump, pero que Petro prefirió un encuentro personal y presencial. La señora Noem dijo que si quería hablar por teléfono, y hay cosas que no se hablan por teléfono, me enseñó el programa Pegasus y otras cosas antes. Pues es de tú a tú. Para Petro, una posibilidad de la razón de estas polémicas declaraciones es que Colombia haya decidido irse por una opción sueca para reemplazar los aviones de la flota Kafir y no por una opción norteamericana. Lo cierto es que sigue la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. La canciller Laura Sarabia salió en defensa del presidente Gustavo Petro asegurando que la relación entre los países debería mantenerse sobre la confianza, la credibilidad y sin afirmaciones incorrectas. Y hay que decir que internamente el gobierno sigue en gestiones para evitar una desertificación por el aumento de cultivos ilícitos y buscando nuevos socios comerciales ante la imposición de aranceles del 10% a nuestro país. Valentina Herrera, Blue Radio.